Bien, regresamos, vamos a hacer una mesa sobre la ley universitaria. Estamos con don Antero Flores Arauz, abogado y expresidente del Congreso, con José Dextre, presidente del FIPES, y Julio Cáceda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes. Bien, Antero, por favor, haznos un pequeño balance, un resumen de cuál es tu opinión de la ley universitaria ya aprobada y ya puesta en marcha. Mira, como toda obra humana, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que interesa, como en todo balance, es saber si la cifra final está en rojo o está en azul. Yo francamente creo que está en rojo. Cosas buenas que tiene la ley. La principal es haber afrontado el problema. No haberlo dejado debajo de la alfombra como tierrita que está ahí, sino haber enfrentado el tema. Y este enfrentamiento del tema y que comience a discutirse el tema universitario en el Congreso, ¿qué cosa ha significado? Que las propias universidades, sobre todo las malas y las regulares, traten de elevar su calidad universitaria. Eso me parece lo más positivo de la ley. Lo malo son sobre todo las dos inconstitucionalidades gruesas que yo le he encontrado. La primera es que borra la autonomía universitaria y la segunda es que recorta un mandato desde el sector público, desde el Congreso de la República o por una ley, a quienes habían sido elegidos autoridades universitarias por un tiempo determinado, lo cual constituye que el Estado se está entrometiendo en los contratos y está cortando el plazo prácticamente de un contrato, que tiene el tema, por un lado, institucional, esa vertiente institucional del contrato, y por otro lado, la vertiente laboral. Entonces, se está exponiendo a una lluvia enorme de acciones de amparo. Y en el tema de la autonomía universitaria, si bien la ley dice se respeta como marco genérico la autonomía universitaria, cuando uno va a las facultades de esta superintendencia que la ley crea, se ha hecho sede y pabilo de esa autonomía, porque hasta para el estornudo del rector vas a necesitar pedirle autorización a esta superintendencia. Y superintendencia que no es más laxa de lo que había sugerido el congresista Daniel Mora en el dictamen de la Comisión de Educación. Ahí se proponía una superintendencia de 9 miembros, de los cuales 4 representaban al sector universitario y 5 era extrauniversitario. Acá lo que ha presentado el Ejecutivo, mira, es los evangelios por el suelo. Los 7, dicen, no serán 9, serán 7, pero los 7, en buena cuenta, es el sector público y adscrito al Ministerio de Educación, con lo cual la autonomía la hacen seda y pabilo, ¿no? ¿Y pueden entrometerse directamente en las universidades privadas con esto? Mira, las universidades privadas también están sujetas a la autoridad de la superintendencia, sin ninguna duda. Lo que pasa es que para las universidades privadas, las societarias, por ejemplo, tienen un régimen económico y tributario que ha sido respetado en la generalidad de los términos. Y el tema tributario en las asociativas también ha sido respetado. Ambas, las asociativas y las societarias, podrán, de acuerdo con sus estatutos, hacer la elección de sus autoridades. Y en los estatutos se determinará quiénes son los electores, a diferencia de las universidades públicas, en que también señalan a los estudiantes como electores. Y yo creo que acá esta ley suelta 2 caramelitos, tiene 2 señuelos, en que van a caer muy fácil. Seguramente han pensado, para que no haya protestas, vamos a darle a los estudiantes de las universidades públicas que sean también electores de sus autoridades. Suena muy bonito, pero es entrar de nuevo en la politización de las universidades. Y el segundo señuelo, ¿cuál es? A ustedes les mantengo que no tengan bachillerato, a los nuevos, perdón, que no tengan tesis o un trabajo tipo tesis, tesina, etcétera, para graduarse de bachilleres. Esto será para los que recién entren, pero no para los que ya están.
Entonces es un segundo señuelo para tranquilizar las aguas, pero realmente son dos señuelos absolutamente inconvenientes y que el precio va a ser muy caro para el país dentro de algún tiempo. Muy bien. Julio, cuéntanos un poco tu opinión desde el punto de vista de los estudiantes. Para comenzar, primero nosotros el balance que hemos hecho y con diferentes estudiantes de diferentes sectores, tanto de públicos como privadas, es que es un balance positivo en realidad. No creemos que sea, digamos, una reforma absoluta, va a solucionar todos los problemas que hay en la educación superior, como bien conocemos y creo que todos coincidimos que hay problemas en la educación superior, pero es un primer paso, ¿no? Entonces, nosotros lo primero, y justo más o menos señalando con lo que dice el doctor Antero, el tema es que acá en la ley lo que plantea es un reconocimiento importante. Ya reconoce explícitamente que la educación es un derecho y un servicio público esencial, ¿no? Y que tiene que ser de calidad, porque no se cumple el derecho si es que no se brinda una educación de calidad. Entonces, el Estado asume un rol de garante, porque cuando es un derecho y es un servicio público, alguien tiene que ser el que se encargue de garantizarlo, ¿no? De garantizar esta educación de calidad, de garantizar que haya un mayor fortalecimiento de la educación pública, como se va a señalar a lo largo de la ley. Entonces, ese es un primer paso importante, ¿no? Acá, bueno, se discute pues que hay una vulneración de la autonomía y nosotros creemos que no es así. Lo que sucede es que antes habían dos modelos que básicamente trabajan igual, ¿no? Que era el modelo de la autorregulación y el modelo del mercado, que se pensaba dentro de este modelos que están funcionando que iban a alcanzarse la calidad, ¿no? Sin embargo, viendo las cifras, viendo todos los trabajos que han habido de investigación, que arroja los resultados que tenemos, por algo estamos tan mal, porque estos modelos lamentablemente han fracasado, ¿no? La autorregulación ha fracasado porque la ANR ha sido juez y parte, entonces ha permitido que proliferen un número de universidades, porque ellos tenían a su cargo la creación de universidades, si no me equivoco más de 52 desde que fue creada con el CONAFU, que es el organismo que es encargado de la creación de universidades, y entonces ha fallado en ese tema, ¿no? Y también el control y fiscalización del buen manejo de los recursos de las universidades públicas, o incluso casos emblemáticos como por ejemplo la Universidad Garcilaso, ¿no? Que creo que es un tema emblemático, pero que no creo que sea el único caso. Hay más, pero no hay tanto conocimiento de ello porque no hay información. Y el segundo tema es el tema de la regulación de la calidad por parte del mercado. Y acá ha fallado, creo yo, por tres temas que, primero, la educación no es una mercancía, entonces no se va a comportar igual que cualquier mercancía en el mercado, ¿no? Tiene fallas de mercado. Nosotros creemos que son tres. La primera es que no es lo mismo cuando tú compras una zapatilla, tú puedes saber que esa zapatilla es mala y no la vuelves a comprar. Pero acá recién vas a saber los resultados de tu educación a mediano plazo, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen que podrías, ranking, ¿no? Exacto, que podría solucionarlo por información. Pero ahí viene un segundo, que vienen relacionados un segundo y tercer tema. El tema es que actualmente se cree, y eso es un tema de que por qué la demanda siempre es creciente y no va a haber una correlación de cuando un producto es malo no lo voy a elegir, porque actualmente en el imaginario de las personas en general está que tener educación es mejor que no tenerla. O sea, y eso creo que para todos debería ser un principio. Sin embargo, en nuestro país así no se cumple. Hay un estudio del miembro del director del BCR, que es Gustavo Llamados, un profesional académico prestigioso, que ha demostrado que no siempre los retornos que vienen por tu educación son positivos, sino al contrario. Correcto. Entonces, estás haciendo una inversión que incluso te puede generar un déficit y que estás jugando con la única esperanza que tienen las personas para surgir. Y así está pasando. Por eso tantos profesionales con títulos que no valen nada. Y eso es porque en el imaginario de las personas está igual, oye, prefiero Sí, estudiar, ¿no? el retorno a la educación es algo mucho más complejo porque tiene que ver también con la frontera tecnológica, es algo que va mucho más allá, en mi impresión como economista, que la ley universitaria. Y siento que esto del derecho a la educación, a la salud, tantos derechos que hemos escuchado durante décadas, ¿no? Porque Antero, y lo vas a recordar mucho mejor que nosotros, en los 60s, en los 70s, en los 80s lo que se vendía era eso, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al agua, y no recibíamos ni educación, ni salud, ni agua, ni seguridad, ni nada, ¿no? Y el mercado efectivamente no es la panacea, no es el paraíso, pero hay buenos y malos, y de alguna impresión, para muchos esta ley ha sido hecha por los casos malos y no por la realidad general. Julio, ¿cuál es tu opinión un poco? Perdón. José, ¿cuál es tu opinión respecto a la ley? A ver, yo creo que hemos podido, si lo analizamos desde un punto de vista positivo, creo que el debate ha permitido, primero,
que jóvenes, ¿no? Tanto jóvenes como profesionales, todos los que estamos incluidos en el sector de la educación, toquemos, por ejemplo, el tema de la libertad, ¿no? Creo que al final se ha impuesto en nuestro país, se ha ratificado la libertad a respetar la iniciativa privada y respetar la gestión y la inversión privada, ¿no? Creo que en el Congreso nosotros escuchamos una serie de líderes que decían, si por mí fuera, cerraría una universidad, por ejemplo, societaria. Creo que el que no se haya podido hacer es un avance de nosotros como sociedad. Creo que el respeto a la libertad de gestión, o sea, la ley, el proyecto original pretendía disponer el organigrama de una universidad, decirle a los estudiantes, a los docentes, que ellos no podían reelegir a una autoridad, ¿no? Era una imposición totalitaria desde nuestro punto de vista. Creemos que el proyecto que se ha aprobado por el Ministerio de Educación ha reivindicado también la libertad de gestión de las instituciones privadas. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece que hay temas positivos en el análisis. Creemos que la voluntad también del Ministerio y sobre todo del ministro expresada en diferentes eventos de buscar destrabar la administración ha hecho que se respete también la libertad de enseñanza, porque en algún momento el proyecto original de la Comisión de Educación pretendía definir ellos cuáles eran los planes de estudio. Todo eso felizmente ha sido derrotado y ahora los planes de estudio son hechos por las propias universidades. El concepto ¿no? de lo que comenta Julio, de convertir a la educación universitaria en un derecho público, claro, suena, como tú dices, suena bien, pero el tema es que un derecho público es algo que tiene que ser garantizado por el Estado y la educación superior no es necesariamente obligatoria. Pero bueno, más allá de esas disquisiciones, creemos que hay cosas sí que mejorar en el proyecto, lo hemos comentado. Por ejemplo, la autonomía, que es un tema importante. Si bien se ha tratado en este proyecto, el Ministerio, de construir un consejo directivo que no esté influenciado por el Ejecutivo, evidentemente ellos, que son los que toman las decisiones, lo hacen en base a informes que prepara alguien. Si el superintendente es nombrado por el Ministerio de Educación y el superintendente, de acuerdo a ley, es quien nombra a todos los jefes operativos y de línea, entonces si nosotros somos el Consejo Directivo, vamos a tomar decisión sobre algo que ha elaborado un funcionario del Ejecutivo, ¿no? Además, y eso, discúlpame, sí, preside la superintendencia. Claro. No es que lo elijan los integrantes, él es el superintendente y presidente. Así es, pero yo he sido principalmente en la información, porque a mí, digamos, yo puedo aceptar de que es un consejo directivo y seguramente lo puede ser probo, pero en un gobierno totalitario, no quiere decir que este gobierno lo sea, pero en un gobierno totalitario, yo pongo a un superintendente, ese superintendente decide, como digo, designa a todos los funcionarios y esos funcionarios pueden decir que un nuevo proyecto universitario no cumple las características o puede perjudicar a una universidad existente y evaluarla mal. Y por eso a mí me llama la atención, y quizás los jóvenes de nuestro país no han vivido lo que mi generación, otras generaciones hemos vivido, ¿no? Que hemos sentido, ¿no es cierto?, a un gobiernos dictatoriales entrar y la autonomía es la libertad de pensamiento. Nosotros no creemos que la autonomía, y ahí siempre conversamos con el general Mora y opinábamos en contra, que exista una universidad en un segundo piso, ¿no es cierto?, es un problema de la municipalidad y de INDECI. Que exista corrupción en una universidad pública es un problema de la Contraloría. Que no se dé un buen servicio educativo y no lo cumpla determinadas características debería ir en Indecopi. Lo he dicho públicamente, deberíamos enseñarle a los estudiantes que si no viene un profesor, hacen su lista y le ponen un reclamo en Indecopi. Creo que para eso no se requería una ley universitaria. Felizmente, y con esto concluyo, coincidimos con el Ministerio de Educación en haber enfatizado que la superintendencia es para la calidad. Creemos que hay un pendiente con los rectores, ¿no? La ley le dice que los rectores se asocien, ¿no? Pero creo que ahí hay un pendiente. Creo que lo ideal, sí, estoy convencido, hubiese sido la autorregulación. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar. Estamos conversando sobre la ley universitaria. Una pausa y regresamos. Regresamos, estamos conversando con Antero Flores Arauz, con José Dextre y Julio Cáceres. Con ellos estamos conversando sobre la ley universitaria.
Una preocupación que tenemos los que vemos este problema desde afuera, no desde el punto de vista de las universidades o los estudiantes, es que se habla mucho sobre pues cómo se va a hacer el traspaso de poderes dentro de la universidad, cómo esto afecta a la autonomía, etcétera, pero pocas personas hablan sobre cómo esto va a mejorar la calidad de la educación y hasta qué punto esta ley efectivamente va a cambiar esa realidad. Julio, tal vez tú tienes yo creo opinión que sobre eso. sí, tiene dos puntos, ¿no? Lo primero, que como un organismo regulador cuya función principal es la regulación de la calidad, entendido tanto desde la creación como en aseguramiento cuando ya está en funcionamiento, y en la fiscalización que también de los recursos que también afecta la calidad. Creo que con eso se empieza a trabajar, ¿no? Voy a señalar 4 puntos. El primero es que desde la creación no se va a poder crear universidades que no tengan infraestructura adecuada. O sea, se van a poner criterios mínimos de aseguramiento de la calidad. O sea, ni siquiera se está diciendo qué vas a enseñar, solamente que tengas bien definido tu política general de educación, ¿no? Que tengas infraestructura adecuada, profesores adecuados, o sea, cuestiones cuantitativas, ¿no? Y que con eso ya se asegura y que a lo largo del proceso la superintendencia va a estar supervisando si es que se sigue cumpliendo eso. ¿Podría ¿no? ser de abogado del diablo? Hay muchas universidades alrededor del mundo, las más prestigiosas de paso, que empezaron en los años 1600, 1700, más recientes, Harvard, MIT, que nacieron en ambientes que hoy día serían considerados inadecuados. La enseñanza puede florecer en una casa, puede florecer en ambientes cuya infraestructura no necesariamente es la más adecuada. La de Lima, pero, la Cayetano empezaron en una casa, ¿no? La de Lima y la Cayetano. ¿Qué pasaría con, por ejemplo, un grupo de personas que deciden hacer no un politécnico, una universidad, sino una sola facultad, por ejemplo, de Derecho, y deciden comenzar a articular sus clases pues, en un grupo de viviendas o alquilan un edificio, no tienen necesariamente zona de esparcimiento, no tienen canchas de fútbol, pero pueden brindar una buena educación? ¿Qué pasaría? Ahí es una evaluación, como digo, cuantitativa y viendo de acuerdo hacia las perspectivas que tienen, ¿no? Porque hay universidades que en realidad también bajo esa misma lógica vamos a brindar mejor calidad, todo, engañan a la gente y hay que reconocerlo, y creo que lo que señalas es una excepción que hay que tenerlo en cuenta acá también, y por eso tiene que haber una reglamentación. Sin embargo, en la mayoría de casos podemos ir al interior del país, vayamos al interior del país y podemos ver, porque nosotros nos hemos comunicado como representantes con otros representantes de diferentes universidades, que las condiciones son pésimas, hay encima de un Totalmente de casino, acuerdo, entonces, pero ahí no tiene que ver establecerse, más, y quiero esta pregunta tirarla un poco más a la mesa, no tiene que ver ahí la calidad institucional, porque cuando el libre mercado no está soportado por instituciones, se convierte en el Far West. A ver, uno puede ser liberal, puede ser capitalista, anarcocapitalista si quiere, pero no tiene que ser idiota, ¿no? El mercado no regulado se autorregula siempre y cuando hayan instituciones que velen que lo que uno acuerda en el mercado efectivamente ocurra. Entonces, si una universidad te ofrece una educación en medicina, pasados los 2 años todavía no has agarrado un bisturí, no sabes muy bien cuál es la diferencia entre brazo y antebrazo, pues deberían de funcionar las instituciones que protegen que ese contrato. ¿Por qué no ha funcionado Indecopi? ¿Por qué no ha funcionado Contraloría? ¿Cuáles eran las instituciones que tenían que velar porque la calidad educativa efectivamente se brinde? Me parece en esto que sí, han habido fallas y creo que hay que reconocerlas. La Asamblea Nacional de Rectores no ha sido eficiente en ello y lo hemos visto en una serie de universidades. Se ha requerido que comience a discutir la ley para que las universidades, que te digo eran malas y irregulares, inicien una etapa de mejoría, lo cual es positivo. Disculpa, pero también habían una serie de conflictos de interés respecto a instituciones como por ejemplo el Congreso, que estaba abarrotado por personas que pertenecían también a universidades, ¿no? Mira, el hecho de que pertenezcas a una universidad no te impide votar en el tema universitario. Lo que tienes que hacer es decirlo transparentemente, yo tengo este interés. Igual sucede con cualquier otra actividad. Un ingeniero constructor, si se va a ver una ley de vivienda o unas modificaciones a la normatividad de construcciones, o un químico. Correcto, pero ¿no sientes, Andrew, que hubieron demasiados
conflictos de interés a nivel de los poderes políticos respecto a la educación universitaria, que había muchas universidades que habían traspasado la frontera y la universidad servía como una especie de puente político? Sin ninguna duda, porque también ha habido lo que tú señalas, y se ha traficado un poco, traficado entre comillas, con el tema de becas, medias becas, etcétera, para generar corrientes de opinión favorable. Y eso realmente es una mala utilización del estudiantado, pero no podemos ir tampoco a extremos, como se va en la ley, de decir, oye, necesitas para iniciar tal o cual infraestructura, porque no hay una economía lógico. Si tú tienes, por ejemplo, una unidad escolar o un gran colegio particular y que desde las 5 o 6 de la tarde está absolutamente desocupado, ¿por qué no puedes hacerlo allí? ¿Por qué no puedes utilizar esas canchas como si fueran un campo deportivo para tu campus universitario? Es que sí, dos cosas con eso, ¿no? Lo primero es que eso es lo que ha pasado y ya hemos visto los resultados, o sea, ya lo han hecho y ya no ha funcionado. Y yo no creo que solamente, yo también creo que no, pero para la mayoría de universidades. Pero por ejemplo, los estudiantes alguna vez llevaron una queja a Indecopi, alguna vez tramitaron en alguna institución del Estado quejas respecto a la calidad, a los servicios por ejemplo, en general. Tengo entendido que hay varias universidades que creo que son mayoría las con fines de lucro cuando van a Indecopi, que tienen varias multas, si no me equivoco. Había una página, un portal web virtual que era corresponsales que ponía ahí que habían varias como alas peruanas que tenía 64 multas. Sin embargo, vemos que sigue funcionando, incluso funcionan por acción de amparo. Entonces se ha visto que no hay una potestad, ¿no? Porque bajo la autonomía no ha funcionado las instituciones, que ya lo que queda en duda es si es que esas instituciones hubieran funcionado, si el sistema no hubiera funcionado por eso. José. Yo decía hace un rato que FIPES, que agrupa a universidades felizmente todas reconocidas por su calidad, como UPC, Científica, San Ignacio, etcétera, ESAN, FIPES coincide con el proyecto que presentó el Ministerio de Educación en términos de la búsqueda de la calidad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que las instituciones demuestran su calidad con indicadores. No creemos que los jóvenes son estafados. Nosotros creemos que un joven peruano de 17, 18 años tiene la suficiente inteligencia para tomar una decisión. Había que crear acreditación, hay una serie de universidades que están en proceso. Había que crear otro pilar de ese entorno de calidad que era justamente el observatorio de indicadores, y debe estimularse la competencia. En la medida que tú tienes ese entorno, entonces es factible que un joven peruano tome una decisión y elija por calidad. Y retornando al tema de la autonomía vinculado a lo de la calidad, nosotros creemos que en el sistema de acreditación funcionó bien el tercerizar, ¿no es cierto? Los procesos de acreditación estaban en manos de empresas privadas especializadas. Nosotros creemos que para evitar que la autonomía, esta superintendencia, genere a los tomadores de decisión, al Consejo Directivo, una situación de influencia del Ejecutivo, las decisiones deberían contar con informes de terceros privados. Yo voy a crear una universidad, quien debe evaluar esa posibilidad de creación de una universidad debe ser una empresa certificadora internacional. Yo voy a demostrar mi calidad, debe ser una empresa. Entonces, que la superintendencia administre la información de terceros privados, especialistas, y le quite el sesgo político que puede tener si son sus propios funcionarios, ¿no? Entonces, creemos que hay una serie de temas técnicos que en el contexto actual deberían recogerse para lograr efectivamente la calidad. Felizmente, yo creo que se ha evitado la injerencia terrible que tenía la ley anterior, y decía, creemos que también la libertad de pensamiento debe ser garantizada. Por lo tanto, no puede haber una superintendencia que tenga posibilidad de violentar los derechos de alguna universidad porque no piensa igual que ella, y eso al ser funcionarios de la superintendencia nombrados por el Ejecutivo, los que hagan ese trabajo. Si lo tercerizamos, yo creo que puede funcionar. Hay una cosa que además es, por lo menos para mí, es preocupante, el tema ideológico. Cuando he escuchado parte de los debates en el Congreso y cuando he escuchado al presidente de la República en el acto de promulgar la ley, he encontrado un tufillo contra la inversión privada. En verdad no es un tufillo, es un tufazo, ¿no? Así es. Porque era como si estuviéramos hablando de... Bueno, coincido contigo. Okay. Tufazo.
Y eso es realmente peligroso, porque primeramente en la educación universitaria, gracias a las universidades, sobre todo las privadas, tanto asociativas como societarias, se ha permitido que el Estado pueda canalizar los recursos que pudiera haberlo hecho para las universidades, crear otras universidades, tener mejores universidades, etcétera, ha permitido canalizarlo a otras cosas, porque en la actividad privada lo ha ido sustituyendo. E igual como dices que hay malas universidades y que algunas, como dijo el general Mora, estaban en un segundo piso de no sé qué chifa, oigan, vean, acá nomás, cerquita, en la avenida Arequipa, acá en Petituarse, etcétera, las grandes instalaciones que tienen muchas universidades. Vayan a Villa, donde está la universidad que tiene acá Pepe Distre. Oigan, miren la Universidad de Lima. Hay montones con unas estructuras realmente importantes. Y este tufo que tiene de contra la inversión privada y sobre todo con un concepto de decirle a la actividad privada, oigan, esto es un servicio público, no te metas. Con ese criterio no podría haber taxis, con ese criterio no podía haber clínicas privadas, con ese criterio no podía haber ni farmacias. Y para redondear un poco más la idea, antes de darle la palabra a Julio, es lo mismo que está ocurriendo en la educación escolar. Si el Perú hoy día no es un manicomio es porque los colegios privados de bajos recursos han comenzado a florecer y están comenzando a absorber todo la marea de niños que están siendo pasados de la educación pública a la privada de bajos costos, ¿no? Sí, yo quisiera hablar que la superintendencia no tiene una ideología. Tanto países liberales, como por ejemplo Colombia o Chile, tienen organismos reguladores, y países más socialdemócratas como Brasil, que es el país que tiene las mejores universidades latinoamericanas, tiene organismos reguladores. O sea, se habla de organismos reguladores en cualquier lado, más allá de la ideología, porque se comprende que la educación es un derecho y que hay fallas de mercado para asegurar la calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante acatarlo. Ahora, lo que señala el doctor Antero... Ojo, una interrupción. Yo no he dicho que la superintendencia tenga un olfato contra lo privado. Es el mensaje que yo está lo he dicho, el mensaje, ¿no?, que se está dando desde las expresiones del presidente de la República y en el debate del Congreso. No me cambien las cosas. Y además, la superintendencia no es en sí mismo inconstitucional. Lo que lo hace inconstitucional es hacerla extra sistema universitario y sin el componente universitario. Componentes personales, quiénes son, y atribuciones que se les da. No es por superintendencia. Si quieres ponle superintendencia, intendencia, contraloría, lo que te haga más feliz. Pero también el hábito no hace al monje. Tiene miembros tiene miembros que pertenecen al sector universitario, porque se pide que sean 2 docentes de universidades públicas, un docente de universidad privada y además un investigador, que de nuestro país los investigadores... Que hayan salido de la universidad y que se hayan graduado no los hace representantes del sector universitario. Es que el tema es que ya falló el problema de cuando tú eliges a los representantes que están a fiscalizar, porque al final eres juez y parte. Ese sistema ya fracasó. Estás como el general Mora, vendiendo cebo y culebra. Creo que el tema de la superintendencia, fundamentalmente, yo repito, es que ese consejo directivo tome decisiones que no sean elaboradas por funcionarios del Ejecutivo. Ese es el problema. Entonces, si yo soy el superintendente y yo nombro a los funcionarios, el directorio recibe, y si un directorio recibe basura, va a producir basura. Y creo que la mejor prueba de que el modelo estatista no funciona es que las universidades públicas no funcionan. O sea, si el Estado pudiera crear un sistema que regule adecuadamente la educación para las universidades públicas funcionarían bien. Es que acá hay que ver las cifras. Las peores universidades, según los rankings, y bueno, América Económica es el que está más desarrollado a nivel interno, son universidades con fines de lucro. Las universidades privadas sin fines de lucro y las públicas están igual. Tenemos un ranking de que las 16 mejores universidades de Perú están solamente entre las 300, solo hay 16 universidades dentro de las 300 universidades de Latinoamérica, y en ellas está ahí repartido casi por igual universidades públicas y universidades sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque acá solamente hay 2 universidades con fines de lucro y una que fue creada antes de que existiera el DL 882, que fue el UPC.
Entonces, veamos esas cifras acá y en todo el sistema mundial no funciona, o sea, las mejores universidades son sin fines de lucro o públicas. En muchos países son las universidades públicas. Entonces, se está poniendo un sistema que sí puede funcionar, que hay que apostar por ello porque lo anterior no ha funcionado. Y yo sí considero que incluso nosotros como estudiantes, y es un consenso entre los estudiantes, que nosotros sí nos oponemos al lucro, no nos oponemos a la inversión privada, que puede ser, digamos, asociativa, o puede haber de repente obras por impuesto para que también inviertan, pero creemos que el lucro distorsiona los fines educativos y que puede haber excepciones, pero en la mayoría de casos ha pasado esto, ¿no? Veo que ustedes todavía Con tu creen criterio en la tendrían que benevolencia cerrarse los nidos privados que tienen lucro, las escuelas primarias, las escuelas secundarias. Si quieres llegar de nuevo al rescato. Hubiéramos hablado de la benevolencia del carnicero para recibir la carne en las mañanas. Bueno, les agradezco a todos por su presencia, por esta interesante mesa. Hemos escuchado diferentes opciones. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.